Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte nuevamente. Date la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida, a Manantial Palabra Viva. Muchas gracias por estar pendiente ahí de lo que se va a expresar. Gracias por apartar este momento, estos minutos de tu valioso tiempo para poder, es, para poder saber qué es lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Así que muchas gracias por estar ahí, me honras con tu presencia. Y en este momento pues vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él tomando el control de todo lo que pueda acontecer en este instante. Así que acompáñame a orar en este momento. Gracias, bendito Dios, te damos gracias por una vez más, por un día más que nos permites, que nos concedes de vida, Señor. Gracias porque nos permites estar nuevamente acá, ya listos para poder compartir lo que es tu mensaje. Te ruego, Padre mío, que seas tú tocando, preparando los corazones de aquellas personas que van a escuchar este mensaje tuyo. Y que esta palabra, Señor, que ahora se va a sembrar en cada corazón, que no se pierda, sino que cumpla el propósito para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. En tus manos ponemos todo lo que se puede expresar, que sea de acuerdo a tu voluntad y para tu propósito. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, estamos una vez más aquí a la luz de la palabra. Amén. Estamos a la luz de la palabra y es lo que estamos tratando todos los días, domingo, como te había mencionado antes. Estamos viendo acá ciertos conceptos o lo que es el mensaje de Dios para nuestra vida. Así que ahorita vamos a ir ya a lo que es ahí al libro de Salmos. Voy a invitarte que abras ahí en el libro de Salmos. Y el tema que hemos colocado ahora es la exclusividad de la palabra de Dios. Amén. Exclusividad de la palabra de Dios. Cuando escuchamos este concepto de exclusividad, estamos entendiendo que es algo único. Y realmente la palabra de Dios es única y es verdadera. No hay otra palabra como lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que está, o de nuestro Dios que está plasmado en ese libro llamado Biblia. El mensaje de Dios es único, pero la pregunta es, ¿para quiénes es la palabra de Dios o para quiénes está dirigida? ¿Quiénes son los que realmente pueden venir a recibir lo que es la palabra de Dios? Entonces vamos a ver ahora qué significa o qué es lo que comprende la exclusividad de la palabra de Dios. Yo voy a invitarte que hablas ahí en Salmos 119, 105 para poner una base ahorita para iniciar, ¿verdad? Abre ahí tu Biblia en Salmos 119, 105. Y dice la palabra de Dios así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno que tú y yo tenemos ese mensaje por escrito. Qué bueno que nuestro Dios nos dejó a nosotros esa palabra que nos ayuda y nos guía en cada instante de nuestra vida. Cuando nos sentimos confundidos y leemos la palabra, rápido nos orienta. Cuando necesitamos un consejo, pues ahí lo podemos encontrar. Cuando necesitamos fortalecer nuestra fe, pues leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios y podemos ubicarnos en lo que realmente corresponde, en lo que estamos haciendo, y podemos dar el siguiente paso, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos qué hacer, pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, Él nos va marcando el siguiente paso. Por eso dice aquí: lámpara es a mis pies tu palabra. Y como siempre hemos mencionado, qué difícil es caminar en un lugar oscuro, ¿verdad? Qué difícil es cuando tú vas ahí, digamos, cuando se suele suceder esto, cuando uno va al área rural, ¿verdad? Donde es el campo. Y muchas veces, bueno, hoy no sé, creo que como que está más habilitado con lo que es la energía eléctrica. Pero hace años, ¿verdad? Antes no era así. Antes no era así. La energía eléctrica como que no estaba muy conquistada en esas zonas, ¿verdad? Y casi siempre que uno se dirigía a esos lugares donde había bastante área fresca como árboles, ¿verdad? Zonas verdes, casi siempre no había ahí una lámpara. Y siempre que uno caminaba era por veredas y esa oscuridad. En la noche solamente con la luz que daba la luna. No sé cuántos han experimentado esa situación. Pero vemos aquí qué bueno es que nosotros podamos encontrar esa luz o esa claridad por donde vamos a caminar para poder ver el siguiente paso que hay que seguir, para no resbalarnos, para no caernos, para no golpearnos. Qué bueno es así en lo que estamos hablando en lo secular, pero aquí nos está hablando Dios del área espiritual, que nosotros tenemos esa luz
para que nosotros podamos ser guiados en los momentos más de confusión, en los momentos donde no podemos nosotros ver con claridad. Ahí está el mensaje de Dios por escrito, que es el que nos va guiando y nos va diciendo cuál es el siguiente paso a seguir. Por eso dice aquí el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque él se dejaba guiar por el mensaje o por la palabra de Dios a su vida. Y ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que es el mensaje de ahora, exclusividad de la palabra de Dios. Y vamos a ver así 3 puntos. Y el primero está allá en Juan 5:39. Quiero que lo busques. Juan 5:39. Dice ahí que bueno, que es necesario escudriñar las santas escrituras. Dice ahí Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Jesús. Y en primer lugar dice escudriñar. ¿Y qué significa escudriñar? Como hemos hablado otras veces, escudriñar no significa así nada más por encima, ¿verdad? Escudriñar significa rebuscar, significa levantar, significa leer detenidamente lo que dice ese mensaje, leer detenidamente lo que dice la palabra de Dios. Eso significa escudriñar. Es que vamos a leer detenidamente lo que es el mensaje de Dios para poderlo asimilar mejor, para poder alimentarnos mejor, para poder venir a obtener esos nutrientes necesarios que son los que están contemplados en la palabra de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros venimos escudriñando, estamos ahí como que despacio, ¿verdad? Con mucha atención, viendo qué es lo que está escrito para poder aplicarlo a nuestras vidas. Dice ahí, escudriñar las escrituras. Y luego dice, porque en ella hay vida, ¿verdad? Porque en ellas tienes vida. Porque dice que la palabra de Dios es la vida. Él es la vida. Entonces dice, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y no solamente vida, así que bueno, ¿verdad? Estamos ahí, respiramos. Pero dice aquí, tienes vida eterna. Y lo eterno significa que nunca termina. Es algo que no tiene fin. Cuando leemos la palabra de Dios, no solamente nos orienta y nos da vida, porque podemos estar en un momento de dificultad, pero encontramos la solución, la respuesta de lo que estamos necesitando en ese momento. Y nos da vida por ese sentido, porque nos da esa respuesta, nos da esta solución, nos da las instrucciones para seguir avanzando. Pero también nos da la vida eterna, porque la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios nos libera de todo pecado. Nos libera del pecado original y nos permite obtener esa salvación para nuestras vidas. Por eso dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontrás la vida eterna. Y no solamente la vida eterna, sino son las que dan testimonio de Jesús. ¿Quién es Jesús? Muchas veces nosotros oímos hablar de Jesús y yo te pregunto a ti, ¿conoces a Jesús? ¿Qué es lo que has oído hablar de Jesús? Y yo te pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Qué me darías tú de respuesta? Muchas veces dicen personas, sí, Jesús es la persona que viene a este mundo, sí, que se ofreció en una cruz por nosotros, sí, que nos dio salvación y vida eterna. Pero Jesús es más que eso. Jesús es lo único que nosotros necesitamos. Jesús es aquella persona que renunció a sí mismo, a su propia vida, renunció a él mismo para poder darnos salvación y vida eterna. Es ese ser que nos amó con amor eterno, como dice la Biblia. Nadie más te puede amar como Jesús lo hizo. Nadie más puede hacerlo, porque nadie más puede dar tremendo acción de amor como la que tuvo Jesús. Amén. Entonces podemos decir ahí, lee las escrituras, porque tú puedes conocer quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús, qué es lo que vino a mostrarnos, por qué Él es el modelo perfecto, por qué debemos a seguir a Jesús. Yo sé que muchos de nosotros admiramos a ciertas personas, admiramos a gente por su conducta, admiramos a gente por los logros que han tenido, admiramos a personas porque cómo es que han hecho para avanzar en su vida. Y en determinado momento, en cualquier área, yo sé que hay más de alguna persona que tú admiras, y porque ves su proceder, ves su vida y ves que no se da por vencido. Pero qué bueno es venir y admirar aquel modelo perfecto que se llama Jesús, que vino a mostrarnos una vida de santidad,
una vida que realmente es agradable y honrosa ante sus ojos. Él vino a modelarnos lo que debe ser la vida cristiana. Él vino a modelarnos lo que debe ser la conducta cristiana. Y vino a mostrarnos el camino para nuestra vida eterna. Entonces podemos ver ahí que la exclusividad de la palabra de Dios nos llega a conocer, nos lleva a ver cómo es nuestro Dios, a conocer a aquella persona a quien nosotros honramos, aquella persona de quien la palabra de Dios habla, que es el eje principal de todo lo que está escrito ahí. Cuando nosotros vemos libros así seculares, siempre nos dicen, mire, ¿cuál es el personaje principal? ¿Cuáles son los personajes secundarios? Pero nosotros cuando nos basamos en la Biblia decimos, ¿quién es el personaje principal? Nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es el eje principal. ¿Y cuál es el mensaje principal? La salvación y vida eterna, porque ese es el único objetivo principal de nuestro Dios para otorgarnos ese mensaje, es que nosotros tengamos salvación y vida eterna y que le conozcamos a Él para que podamos seguir sus pasos. Amén. Entonces mira qué bendición es esa, que Dios nos haya dejado un libro tan poderoso como es la Biblia. Entonces vemos aquí, exclusividad dice, no, este libro está dispuesto para aquel que quiera conocer de Jesús. Este libro está dispuesto para aquellos que puedan tener la vida eterna. Él nos dejó ese mensaje, Él nos dejó esa carta para que nosotros podamos conocerle y nos invita a escudriñarla para que tengamos esa vida eterna y para que conozcamos quién es Jesús, aquel que nos dio esa identidad y nos dio esa vida eterna. Ahora viene el punto número 2, dice, 2 Pedro 1, 20, 21, quiero que busques, 2 Pedro 1, 20, 21, dice, es que la interpretación de la Biblia, ¿acaso es privada? Muchas veces te has preguntado, bueno, ¿y quién es el que está en lo correcto? ¿Quién es el que está interpretando la palabra de Dios y está en la verdad? ¿Quién está en lo correcto? Y siempre tenemos esa circunstancia, ¿verdad? Quiero decirle que hay ciertas reglas para poder interpretar correctamente lo que es la Biblia. Y yo te he dicho muchas veces que para estudiar la Biblia tú tienes que verificar en qué fecha fue escrito, para quiénes fue escrito, qué es lo que podemos retomar nosotros ahí, qué es lo que no debemos de tomar. ¿Por qué? Porque hay culturas, la misma cultura de aquel tiempo cuando se escribió el libro, tal vez cualquier libro de la Biblia, no estamos en ese mismo tiempo y quizás nuestra cultura no es la misma. Por lo tanto es necesario averiguar o investigar para quién fue escrito la Biblia, para quién fue escrito en ese momento cada uno de los libros, para quiénes fueron escritos y qué es lo que podemos retomar de ahí y qué no. Entonces, hablando de esto, ¿quién está en la completa o en la verdadera interpretación de la Biblia? Y vamos a ver qué es lo que dice acá. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablan siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Primero dice que entendamos esto, primero que ninguna de la Escritura es de interpretación privada, o sea, lo que vemos escrito en ese libro no es idea de cada uno de los escritores. No es que él se les ocurrió hablar de eso, de la información que usted conoce, no es que el escritor se le ocurrió escribir de ello. Es que todo lo que usted ve escrito en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo. Fue Él el que vino y fue dictándole. Fue Él el que vino en su interior otorgándole ese mensaje para que ellos lo plasmaran por escrito. Entonces, para empezar, podemos entender que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, que no es de interpretación privada. Significa que esta persona vino y lo interpretó de esta manera y eso es la ley y eso es lo que significa y no se puede refutar eso. Quiero decirte algo, aparte de las reglas, ¿verdad?, que son las que vemos en hermenéutica, ¿verdad?, las reglas que están destinadas para poder interpretar la Biblia correctamente, Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Y yo te puedo dar una cita bíblica, un texto bíblico, y a ti te va a hablar el Señor de diferente manera a lo que me pueda estar hablando a mí.
Es como que Dios nos va hablando de acuerdo a la necesidad que tenemos. Tal vez tú puedes estar leyendo la misma porción bíblica, pero de acuerdo a tu necesidad Dios te va a hablar a ti. Yo puedo leer la misma porción bíblica y de acuerdo a mi necesidad Dios me va a hablar a mí. Y eso significa que Dios es la palabra, se puede venir y aplicar a cualquier circunstancia de acuerdo a lo que tú estés viviendo. No es de interpretación privada, no significa lo que yo digo, eso es y punto. Nadie puede decir nada porque lo que yo estoy diciendo, eso es lo correcto y nadie más puede decir nada. Y se acabó. No se trata de eso. Se trata de que la palabra de Dios está disponible. ¿Por qué? Porque dice, bueno, tú lees la palabra de Dios y Dios te habla, te direcciona, te ubica en el lugar que debes de estar. Yo puedo leer el mismo porción bíblica que leíste tú y también me ubica, también me orienta, también me alimenta, me conforta según lo que yo pueda estar cruzando. Entonces, pues aquí entendemos primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fueron ellos los que dijeron, voy a escribir esto, voy a hacer. No, es Dios quien lo dirigió. El Espíritu Santo dirigió a las personas que leyeron, que escribieron su palabra. Sino que los santos hombres de Dios hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahí podemos decir, es cuestión de perspectiva. Cuando vemos nosotros algo en lo natural, tú puedes mostrar algo, un evento, tú puedes ver un evento, tú lo puedes tomar de una manera de acuerdo a cómo tú andes en ese día, ¿verdad? En tus emociones o en tu intelecto tú puedes decir, esto es así. Y tal vez yo puedo venir y diferenciar eso de ti porque yo tal vez pueda ver otra situación. Alguien puede ver un problema y dice, no, es que ese es un problema, no podemos estar en ello. Pero yo puedo decirte, no, pero es que mira, hay una solución, hay una respuesta. Entonces no, podemos estar viendo la misma circunstancia, pero la vemos de diferente manera. Y esto es de cuestión de perspectiva. En la situación bíblica, en lo que estamos hablando, es a través del Espíritu Santo. Porque es Él el que te redarguye de pecado. Es Él el que te dirige, es Él el que te enfoca, es Él el que te va orientando. El Espíritu Santo es el que te va mostrando, ¿verdad? Lo que realmente necesitas. Es el que te va mostrando, que se te abre el panorama de lo que tú realmente necesitas en ese momento. Entonces, la profecía no es de carácter privado. Amén. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver en el punto 3, dice que no hay necesidad de que la palabra de Dios o alguien más nos enseñe la palabra de Dios. Y esto lo vemos en Hebreos 8:11. Hebreos 8:11 dice, y ninguno enseña a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué está hablando esto acá en el libro de Hebreos? Porque cuando tenemos al Espíritu Santo, Él es el que va abriendo el panorama espiritual de lo que estamos leyendo. Y cuando tú comprendes lo que está escrito, y como hemos venido hablando, Dios te puede hablar a ti de acuerdo a tu necesidad, y Dios me puede hablar a mí de acuerdo a mi necesidad. Entonces vamos leyendo la Biblia, el Espíritu Santo nos va abriendo el panorama de lo que realmente necesitamos ver y necesitamos escuchar. Entonces dice, no habrá necesidad que alguien más nos enseñe, porque el mismo Espíritu Santo va a ir mostrando lo que realmente están esos misterios en la palabra de Dios, y dice que Él va abriendo esos misterios para que aquellos que están guiados por el Espíritu Santo puedan tener acceso a esos misterios. Dice la palabra de Dios que los secretos son revelados para aquellos que son humildes. También dice allá en Jeremías 33:3, clama a mí, te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Dios viene y abre el panorama de aquello que está en secreto, de aquello que está bajo la letra, ¿verdad? Aquello que está ahí, que no es revelado, que no lo podemos entender, porque muchas veces depende del nivel espiritual que andemos cargando en ese momento. Depende de esa carga espiritual como nosotros nos encontremos. Es así como vamos a poder darle la oportunidad al Espíritu Santo que nos abra el panorama espiritual. Porque de entrada te puedo decir que nadie puede entender las cosas del Espíritu cuando anda en la carne. Entonces dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que para entender las cosas del Espíritu hay que
hay que tratarlas espiritualmente. Eso significa, me voy a preparar en oración antes de leer la Biblia, para que cuando yo venga y tenga acceso a ella, pueda entender todos los misterios que están ahí ocultos, que me los pueda manifestar a mí, el Espíritu Santo, para poder entender, ¿verdad?, lo que Él requiere de mi vida. Y es ahí donde podemos aplicar esto. No habrá necesidad que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, es el Espíritu Santo que abre los panoramas espirituales, es el Espíritu Santo que revela lo que está en oculto para que nosotros podamos venir y tener acceso a esa bendición que está a través de su mensaje bíblico. Amén. Entonces podemos entender eso. Ahora, ya para terminar, ya para ir terminando acá, vamos a leer Hebreos 11, 3, 5. Tan poderosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Tan poderosa es, ¿verdad?, que estamos hablando aquí, que podemos nosotros accesar a ella confiadamente, porque esa es la carta, es el manual que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Y dice aquí Hebreos 11, 3, 5. Para terminar, Hebreos 11, 3, 5 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vamos a hablar acá de la palabra de Dios, y qué bueno es que tiene un poder lo que es la palabra de Dios. Estamos hablando de la luz de la palabra de Dios, no del expresarlo. No solo leerlo, sino también de confesar lo que es la palabra de Dios. De confesarlo. Cuando tenemos acceso a ella, es que la podemos leer y la podemos guardar en nuestro corazón. Pero también la palabra de Dios cobra vida cuando nosotros la expresamos, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces cobra vida la palabra de Dios. Lo vemos del principio, dice aquí, que el universo, dice aquí, fue creado, ¿verdad?, a través de la fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso significa que todo lo que tú puedas ver a tu entorno, que todo lo que puedas apreciar fue creado por Dios y a través de la palabra. Cuando Él mencionó todo a través de la palabra, entonces todo lo que nosotros vemos empezó a cobrar vida. En el mundo espiritual está todo realizado. Pero cuando tú vienes y expresas las cosas, entonces viene y se hace efectivo en el mundo natural aquello que estás expresando. Pues por eso que se dan los milagros. Una persona necesita sanidad, pero es que ahí en el mundo espiritual no hay enfermedad. Una persona necesita un órgano nuevo, ahí en eternidad Dios lo puede hacer porque Él es Dios creador. Ya lo vemos aquí, dice: ha sido constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que tú ves de la creación antes no se veía. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Dios allá en Génesis 1:1? La tierra estaba desordenada y vacía. Vino Jesús y todos los tres ellos y vieron la tierra, estaba desordenada y estaba vacía. Entonces, ¿qué necesitaba Dios? Llenarla con su creación y poner orden, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos ahí, ¿verdad?, que cuando Él empezó a expresar, la tierra empezó a ordenarse y también empezó a cobrar vida, porque cada elemento que nosotros vemos ahora que Dios ha creado, eso da vida a lo que es la tierra. Entonces nosotros vemos ahí cómo es que la palabra de Dios, o cómo lo que se expresa, es tan importante. Quiero decirte algo en este momento, y es que las palabras que expresamos son importantes. Tenemos un gran poder en lo que decimos. Tanto así que dice en el libro de Proverbios, dice la palabra de Dios, que el poder está en la lengua. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y muchas veces nosotros hemos hablado de que a través de lo que expresamos podemos venir y matar a una persona. No necesariamente un arma, con lo que se diga. Y viene a mí un caso que te quiero contar en este momento. Viene a mí un caso de una compañera que nos lo contó. Yo tengo varias experiencias, anécdotas en mis estudios que he estado escuchando de casos, ¿verdad? Y una de ellas contó una vez un caso de lo que estaba pasando en una empresa, ¿verdad? Y qué tremendo, porque estamos haciendo alusión de lo que es el poder del mencionar las cosas. Habían dos empresas, eran amigos,
pero se convirtieron en rivales, ¿verdad? Porque uno de ellos estaba siendo bendecido. Entonces viene uno y empezó a calumniarlo, empezó a expresarse mal de esa persona para afectarlo. Y de hecho así sucedió. La persona que estaba siendo afectada, se le vinieron abajo muchos contratos porque la gente empezó a escuchar lo que esta otra persona decía de él, expresándose mal, hablándole calumnias. Entonces muchos contratos se le vinieron abajo. Entonces un día esta persona se dio cuenta de ello y le dijo, mira, yo me arrepiento de lo que te estoy haciendo, yo me arrepiento porque esa persona, ¿verdad? Alguien le hizo, le llegó diciendo, o sea, haciéndole reflexionar del error que estaba cometiendo, del daño que estaba provocando. Y entonces le dice, llega, mira, yo me arrepiento de lo que te hice, ¿cómo te puedo yo ayudar? ¿Cómo te puedo yo recompensar o restaurar de lo que te hice? Y viene y le dijo, mira, el daño ya está hecho, le dijo él. Muchos contratos se me han venido abajo, muchas puertas se me han cerrado por lo que has hablado de mí, porque mi integridad está dañada. Nadie quiere abrirme las puertas porque mi integridad está dañada por lo que hablaste de mí. Pero ¿sabes qué? Porque eran amigos. ¿Sabes qué? Le dice, yo te voy a perdonar esto aunque fue un error, le dijo. Porque la verdad, si nosotros vamos aquí a la realidad, el expresarse el mal o levantar el mal sobre una persona, una calumnia, eso es condenable, ¿verdad? Se puede llevar a una persona a juicio por algo así. Pero le dijo, mira, yo te voy a perdonar, pero ¿sabe qué? Le dijo, vamos a hacer algo, le dijo. En primer lugar, le dice, tú limpias mi nombre. De todo lo que has hablado mal de mí, tú limpias mi nombre. Y en segundo lugar, le dice, tú o tus empleados corren todas las bases, le dice, para que mis contratos yo los pueda ejecutar. Y de esa manera podemos quedar saldados, le dijo. Y le dice, si quieres, le dice, también puedes hacer esto. Llámale a la persona que lleva la agenda de mis contratos, para que él te vaya diciendo cómo es que funcionan las cosas y que te pongas de acuerdo con él. Vaya, le dijo, está bien, vamos a hacer eso. Y después le dice, esta persona le habla al que hace la agenda de todos los movimientos que se dan en las bases. Y entonces viene y le dice, mira, por favor, llama a esta persona, a esa empresa, y ponte de acuerdo con él, porque él o sus empleados son los que van a correr las bases. Y después me llamas y me dices en qué quedaron. Entonces así casi quedó. Al final sucedió como dijeron. Vino la persona, reconoció su error, reconoció el daño que injustamente le había provocado a su amigo. Dijo, es cierto, yo hablé mal de ti y es mentira. Si es cierto, dice, daño, tu integridad ha quedado dañada. Y entiendo que por eso muchos contratos se te vinieron al suelo. Entonces voy a hacer lo que tú me dices. Y hablaron con la persona que llevaba la agenda de cómo es que venían y hacían planeado lo que son los contratos. Y se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y entonces vemos ahí que todo funcionó y se llegó a una armonía. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cómo es que hacemos daño a las personas cuando hablamos cosas que no son? ¿Cómo es que matamos la integridad de una persona cuando le hacemos pasar por circunstancias de las cuales son injustas, de las cuales nunca tuvo que ver? Entonces aquí podemos notar que esa persona que vino interfirió y habló con ellos para hacerle entender del daño que le estaba provocando a su amigo. Es como el Espíritu Santo que llega a tu vida y te dice, mira, estás intranquilo, estás inconforme, porque sabes que hay alguien que está sufriendo, hay alguien que injustamente está pagando consecuencias de lo que no debía de pagar. ¿Por qué? Por una boca que empezó a hablar cosas que no son ciertas. Por una boca que dañó por tal de obtener sus propios intereses. Porque así era esta persona. Él quería los tratos para él. Entonces dijo, bueno, voy a hablar mal de esta persona para descalificar a esta persona y quedarme yo con todo.
y siendo amigos. Mira qué tremendo es eso. Entonces, así pasa hoy en día muchas veces. Pero Dios ahora nos dice que debemos de tener cuidado de lo que hablamos. ¿Verdad? Que tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, y eso vamos en el enfoque de que la palabra tiene poder. Que lo que nosotros expresamos se hace verdad. Porque todo está hecho en el mundo sobrenatural. Y cuando tú lo declaras con tu boca, se puede hacer realidad si es la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tú estás pasando una enfermedad ahorita, estás cruzando un cáncer, que Dios no lo permita, pero que sea el caso. Allá en el cielo no hay enfermedades. Allá en el cielo está la sanidad. Pero tú dices, Señor, yo creo que yo puedo ser una persona sin cáncer. Señor, yo ahora declaro sanidad en mi vida. Y ese cáncer desaparece de mi vida en el nombre de Jesús. Y tú vienes y proclamas con tu boca y declaras y te ves sano. Tú te ves sano. Aunque tengas el cáncer, pero tú te ves sano. Y decís, yo confieso con mi boca que yo soy sano. Amén. Y como tú lo estás confesando y lo estás creyendo, y en el momento que es la voluntad de Dios, en el momento exacto, tú recibes la sanidad. Porque en el mundo sobrenatural está hecho todo. Solo falta que con nuestra boca nosotros lo confesemos para que se haga realidad en nuestra vida. Siempre y cuando sea la voluntad de Dios, tengo que decírtelo. Siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. Amén. Entonces ahora podemos entender esto. La exclusividad de la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es única. No hay nada que se le pueda parecer. Pueden ser excelentes libros, poderosos libros, pero ninguno como la Biblia, que te transforma, que te edifica, que te orienta y que te bendice. Entonces, y que te da vida eterna, ¿verdad? Entonces, ninguno como la Biblia. Entonces, por eso, sí es exclusiva porque es única, pero también, ¿verdad? Tienes acceso a ella porque fue escrito para todos los hijos de Dios que queremos llevar una vida que honre y agrade a nuestro Dios. Amén. Entonces ese es el mensaje de ahora. Con ello pues creo que sí finalizamos lo que es la serie que estamos viendo de la palabra, a la luz de la palabra, y estamos enfocados en lo que es la palabra en sí. ¿Verdad? Porque lo que resulta es que ya según yo había terminado, pero Dios me dice, mira, te falta esto. Te falta esto, háblame de esto. Así que ahí está ya el último tema de lo que es referente a la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar ahorita. Acompáñame para despedirnos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Hemos culminado ya lo que es este mensaje. Bendito Dios, sabemos que no hay palabras como la tuya. Eres único, mi Dios, en todo lo que nos expresas y en todo lo que nos otorgas. Así que en este momento, Señor, queremos pedirte perdón si alguna vez hemos buscado por otros medios ser dirigidos, ser bendecidos, cuando en tu palabra está todo por escrito de lo que realmente tú tienes para cada uno de nosotros. Así que, mi Señor, ayúdanos a hacer las cosas correctas. Ayúdanos, Señor, a caminar por los caminos correctos para honrarte a ti, Señor, que nuestras actitudes, que nuestros pensamientos, que nuestro corazón, que nuestras acciones sean que te honren, Señor. Que nuestras acciones sean que levanten en alto tu nombre. Señor, que nuestras acciones sean para honrarte a ti. Así que, mi Señor, perdónanos de cualquier circunstancia que podamos estar pasando, que quizás te hemos fallado o quizás inconscientemente lo estamos haciendo. Pero perdónanos, Señor, porque queremos entender que en tu palabra está la salida para todos esos problemas. Así que, mi Señor, pongo en tus manos a aquella persona que me ha escuchado. Pongo en tus manos a aquella persona que ha entendido que ha cometido un error. Pongo en tus manos a aquella persona que necesita esa valentía, ese valor para decirme, mira, discúlpame, me perdoné, hasta aquí vamos a llegar a esta circunstancia. Señor, mira, dale fortaleza, dale esa valentía para poder entender el error y que nosotros realmente podamos honrar tu nombre. Gracias, bendito Señor, en tus manos ponemos a cada persona. Sana aquel que está enfermo, Señor. Guía aquel que necesita un lugar donde poder venir y buscar y deleitarse en ti. Así que, mi Señor, en tus manos pongo a cada persona. Guárdalos en sus vidas, en su ministerio. Guárdalos en su familia, Señor. Dale oportunidades de trabajo al que lo necesita, Señor. Protege su salida y su entrada. Aquellos, Señor, que van a trabajar, tráelos con bien de nuevo a sus casas para reunirse con sus seres queridos. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén.
Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado. Te mando muchos abrazos allá donde estés. Y nos seguimos viendo, si Dios lo permite, en el transcurso de la semana. Pero nos vemos el día martes con Edificando el Alma. Así que ahí vamos a estar pendientes. Y recuerda, ¿verdad? Dios nos ha dejado un manual muy importante, que es la palabra de Dios. Y siempre y cuando caminemos de acuerdo a ella, todo va a estar bien y vamos a estar honrando el nombre de nuestro Dios. Así que muchas gracias por tu atención y que el Señor te bendiga poderosamente. Bendiciones.